rayo de Zeus. A medida que avanzaba, la densidad del bosque parecía abrirse y cerrarse a su alrededor como si fuera un laberinto cambiante. La vegetación retorcida y las sombras jugaban con sus sentidos, desafiándolo a cada paso. Sin embargo, la determinación de Alcides no vaciló. Sabía que cada elección y cada movimiento eran cruciales para alcanzar a la criatura y rescatar a Mégara. En un instante, cuando Alcides saltó a un tronco más alto para tener una mejor perspectiva, sus ojos se posaron en la figura que buscaba. Entre los árboles, vio al monstruo con su aspecto inusual, portando a Mégara como un prisionero. La princesa estaba amarrada, sus ropas desgarradas y su rostro lleno de angustia. La visión encendió una chispa de furia y determinación en el corazón de Alcides. Sin perder un segundo, Alcides descendió del tronco y retomó su carrera a través del bosque. La bestia tenía ventaja en términos de velocidad, pero Alcides estaba decidido a darlo todo para alcanzarla y liberar a Mégara. Los sonidos del bosque, el viento entre las hojas y el latido de su propio corazón se mezclaron en una sinfonía de urgencia mientras se acercaba al enfrentamiento que cambiaría el curso de esta peligrosa búsqueda. El hombre bestia continuaba su galope suave, confiando en la resistencia de su híbrido cuerpo de caballo y torso de hombre. Aunque su velocidad no era excepcional, confiaba en su capacidad para dejar atrás a los hombres ordinarios. Sin embargo, Alcides no era alguien ordinario en absoluto. El príncipe emergió de la espesura del bosque, sus ropas rasgadas y su cuerpo expuesto revelando una musculatura sorprendentemente tonificada para su corta edad. Cada fibra de su ser parecía irradiar una fuerza implacable y una determinación feroz. Su rostro estaba retorcido en una expresión de ferocidad animal, sus ojos brillaban con una intensidad que contrastaba con la oscuridad del bosque. Los ojos grises de Alcides parecían tener una luz interna que emergía como un resplandor azulado, semejante a la aurora en el norte. Esa chispa en su mirada hablaba de una pasión ardiente, de la convicción inquebrantable de un joven dispuesto a todo por el bien de aquellos a quienes amaba. La luz azulada destellaba en sus ojos mientras se enfrentaba al monstruo, una luz que parecía emanar del mismísimo núcleo de su ser. El momento se suspendió en el tiempo, la tensión en el aire era palpable. El hombre bestia y Alcides se encontraron en un enfrentamiento silencioso, cada uno representando fuerzas antagónicas que se alzaban para confrontarse. El bosque parecía contener el aliento mientras los dos adversarios se evaluaban mutuamente, cada uno consciente del poder y la determinación del otro. Con un rugido lleno de rabia y determinación, Alcides se abalanzó hacia adelante. Sus músculos se tensaron, sus pies golpearon el suelo con fuerza y su figura se convirtió en una ráfaga de movimiento. La determinación ardiente en su mirada se fusionó con la intensidad de la luz azulada en sus ojos, creando una imagen impactante y aterradora a medida que avanzaba hacia el hombre bestia. El enfrentamiento estaba a punto de llegar a su clímax, dos fuerzas opuestas listas para colisionar en medio de la oscuridad del bosque. El choque de voluntades y poderes prometía determinar el destino de Mégara y el resultado de esta peligrosa búsqueda. El hombre monstruo reaccionó rápidamente, sacando su arco y una flecha en un intento de defenderse. Sin embargo, Alcides demostró una agilidad y velocidad impresionantes. Moviendo su cuerpo como un relámpago, el príncipe corrió zigzagueando, evitando el alcance de la flecha que zumbó en el aire. En lugar de lanzarse directamente al ataque, Alcides optó por una estrategia más astuta y arriesgada. Con movimientos rápidos y coordinados,
Alcides se escabulló debajo del vientre del cuerpo de caballo del hombre monstruo. Emergiendo velozmente por detrás, tomó una daga que se encontraba en el arreo de la criatura. Con la daga en mano, se movió con decisión hacia Mégara, quien yacía atada. En un gesto rápido y preciso, cortó las ataduras que retenían a la princesa, liberándola en un instante. La princesa cayó al suelo con un ruido sordo, como un saco de papas. Sin embargo, a pesar de la caída y del peligro que había enfrentado, Mégara demostró una resiliencia impresionante. Se levantó con determinación y gracia, sin mostrar señales de dolor ante la herida en su rodilla. Su rostro reflejaba una mezcla de alivio y gratitud al ver a Alcides, el joven príncipe que había venido en su rescate. Los ojos de Mégara se encontraron con los de Alcides, y en ese breve instante, pasaron un sinnúmero de emociones y mensajes silenciosos. A pesar de la adversidad, habían encontrado un rayo de esperanza en medio de la oscuridad del bosque. La conexión entre ellos, forjada a través de desafíos compartidos, era evidente en cada mirada y gesto. El enfrentamiento con el hombre monstruo aún no había llegado a su fin, pero por ahora, el enfoque principal de Alcides y Mégara era su seguridad y su escape. Juntos, se prepararon para enfrentar lo que viniera a continuación, apoyándose mutuamente en un vínculo que se había fortalecido en medio de la adversidad. El hombre monstruo avanzó a galope con cuidado, evitando pisar a la princesa que estaba en el suelo. Luego, volvió a tensar su arco, preparándose para disparar otra flecha en dirección a Alcides. Sin embargo, la velocidad y agilidad del príncipe eran notables. Alcides se movía con una rapidez asombrosa, deteniéndose y esquivando cada una de las flechas dirigidas hacia él. Cada dardo terminaba ensartado en el suelo, inofensivo contra la destreza del joven. Pero el hombre monstruo no estaba solo en este enfrentamiento. Su atención estaba tan centrada en Alcides que no se percató de la presencia que se aproximaba detrás de él. En ese momento, el rostro valiente de Alcides se transformó en una expresión de consternación. Con la misma velocidad que había utilizado para esquivar las flechas, Alcides tomó a la princesa de los brazos y actuó como un escudo humano, interponiéndose entre ella y la amenaza que se aproximaba. El hombre monstruo, ajeno a la figura que se acercaba por detrás, se preparó para disparar otra flecha hacia Alcides. Sin embargo, antes de que el dardo pudiera ser liberado contra su objetivo, una figura emergió de las sombras, revelándose como un vástago de Tifón, una criatura nacida de la mismísima furia del titán. Alcides aprovechó el momento para soltar a la princesa y ponerse en guardia, sus ojos brillando con una mezcla de sorpresa y determinación. El enfrentamiento se había vuelto aún más complejo con la entrada de esta nueva entidad, y Alcides sabía que debían estar alerta para cualquier giro inesperado en esta peligrosa danza entre fuerzas sobrenaturales y humanas. La figura que había emergido de las sombras reveló su verdadera forma a medida que avanzaba hacia el hombre monstruo. Un pelaje dorado y resplandeciente cubría su cuerpo, haciéndolo destacar entre las sombras del bosque. Su lomo se alzaba majestuosamente, casi tan alto como el de un buey, y su musculatura estaba esculpida con una imponencia que denotaba su poder. La melena ensortijada del ser brillaba con reflejos dorados, semejantes a los rayos del sol filtrándose a través de las hojas de los árboles. Sus ojos, como dos orbes de oro, parecían esculpidos directamente por el sol mismo. Una pupila negra y redonda yacía en el centro de esos ojos, dando una impresión de profundidad y misterio,
como si estuvieran desprovistos de un alma visible. Los colmillos del ser eran anormalmente grandes, formando una serie de 3 pares, cada uno más grande que el anterior, una exhibición escalofriante de ferocidad y poder. Las garras del ser comenzaron a emerger de sus patas, clavándose profundamente en la tierra como si fueran espadas. Cada una de sus garras parecía un arma mortal en sí misma, lista para desgarrar y destrozar. Era una presencia majestuosa y aterradora a partes iguales, una encarnación de la fuerza y la ferocidad de la naturaleza en su estado más puro. Alcides reconoció al instante a la criatura ante él, el gran león de Nemea, una bestia legendaria cuya fama se extendía por los bosques y las tierras circundantes. El padre de los leones dorados que aterrorizaban la región entre Micenas, Nemea y Corinto. Era una criatura de mitos y leyendas, cuya sola presencia imponía respeto y temor. La cabeza humana del hombre monstruo finalmente se percató de la presencia del gran león de Nemea que se había acercado sigilosamente por detrás. Sin embargo, fue demasiado tarde para él. En un movimiento rápido y letal, el león legendario se abalanzó sobre la criatura, sus colmillos destellando como espadas doradas al sol. Con una dentellada poderosa, el león dividió al hombre monstruo por la mitad. El torso humano cayó al suelo, y la parte de caballo quedó expuesta y herida. La criatura intentó desesperadamente escapar, su parte de caballo luchando por mantenerse con vida. Pero antes de que pudiera moverse, el gran león de Nemea atacó nuevamente, como un rayo descendiendo del cielo. Con un segundo movimiento rápido y feroz, el león se lanzó sobre la parte de caballo restante. Su mordida fue implacable, y en un instante, la cabeza de caballo fue arrancada de su cuerpo con un poderoso tirón. Un rugido lleno de triunfo resonó en el aire, un eco de la victoria del león legendario sobre su adversario. La escena era una representación épica de fuerza y dominio, donde la criatura mitológica había triunfado sobre el hombre monstruo con la rapidez y destreza propias de su naturaleza legendaria. El gran león de Nemea se erguía ante Alcides y Mégara, su pelaje dorado reluciendo en la penumbra del bosque, un recordatorio de que en este mundo de mitos y maravillas, los héroes y las bestias titánicas compartían un mismo espacio, donde la realidad y la fantasía se entrelazaban en un baile mortal. Alcides, consciente de la naturaleza brutal del momento, intentó proteger la mente de Mégara del horror que se desplegaba ante sus ojos. Repitió en voz baja, no mires, cierra los ojos. Mégara obedeció al principio, pero la curiosidad y el morbo la llevaron a abrir ligeramente un ojo, lo suficiente para vislumbrar la escena macabra que se desenvolvía. El león legendario se encontraba inmerso en su festín, su pata ensangrentada y sus fauces abriendo la carcasa del cuerpo de caballo. La visión era grotesca y aterradora, y Mégara no pudo evitar ver los detalles horribles a pesar de los consejos de Alcides. La criatura devoró al caballo con una voracidad que parecía insaciable, y luego se volvió hacia el cuerpo humano que yacía en el suelo, dispuesta a continuar su banquete. En ese momento crucial, cuando Alcides intentaba guiar a Mégara hacia la seguridad, Anfidamante hizo su aparición en la escena. El veterano soldado, siempre preparado para el combate, tensó su arco y apuntó al gran león de Nemea. Sin embargo, la realidad era mucho más impactante de lo que podría haber anticipado. Cuando lanzó el dardo, este rebotó como si hubiera impactado contra un muro de roca, ineficaz contra la figura imponente del león. El dardo rebotando, acompañado por el silencio tenso que lo siguió,
dejó en claro la magnitud del poder que emanaba del gran león de Nemea. Anfidamante se encontró frente a una criatura que desafiaba las leyes de la naturaleza, una bestia que superaba cualquier expectativa de lo que era posible. El león dorado se erigía como un ser inquebrantable, indomable y más allá del alcance de los mortales comunes. En medio del bosque, el aire se llenó de tensión mientras el león dorado de Nemea giraba para enfrentar a Anfidamante. Sus garras se extendieron amenazadoras mientras se preparaba para el ataque. Anfidamante sostenía su arco con firmeza. Su mirada se mantuvo fija en la bestia mientras calculaba su siguiente movimiento. Sabía que un solo error podría costarle la vida. Justo en ese momento crítico, Alcides actuó con un coraje impulsivo. Saltó hacia adelante con una determinación feroz y golpeó al león en el rostro. La fuerza de su golpe sorprendió al monstruo, desviando su atención y ralentizando su ataque. Sin embargo, el impulso de Alcides lo llevó a caer al suelo, quedando vulnerable a las garras del león que aún se abalanzaba. Parecía que Alcides estaba a punto de ser alcanzado por las garras mortales del león, pero en un giro de eventos asombroso, logró esquivar el ataque en el último momento. Se deslizó por el suelo, esquivando las garras afiladas por centímetros. El joven príncipe demostró una agilidad asombrosa, moviéndose con una rapidez y precisión sorprendentes en medio del caos de la lucha. El golpe que Alcides había infligido al león había sido poderoso, pero no lo suficiente para desorientar por completo a la bestia. A pesar del golpe, el león continuó su avance implacable hacia ellos. Sin embargo, algo había cambiado. La esclerótica del ojo derecho del león se tornó roja, una señal de su furia y enojo creciente. Mientras Alcides se recuperaba rápidamente en el suelo, emitiendo gruñidos de desafío como un animal acorralado, el león rugió con una intensidad sobrenatural. El sonido del rugido resonó en todo el bosque, haciendo que las hojas cayeran de los árboles y las aves volaran en todas direcciones en respuesta al poderoso llamado de la bestia. El rugido del león reverberó en el aire, creando una onda de choque sonora que retumbó en sus oídos y en lo más profundo de sus almas. El suelo tembló bajo la magnitud de su furia, como si la misma tierra temiera a la bestia que rugía con tal poderío. La luz del sol pareció distorsionarse ante la presencia del león, como si su esencia dominara incluso los elementos naturales a su alrededor. Las hojas de los árboles cayeron en cascada, arrastradas por la onda expansiva del rugido. Las aves, aterrorizadas por la potencia de ese sonido sobrenatural, se elevaron en una estampida al unísono, buscando refugio en lo alto. Era como si la realidad misma se hubiera retorcido bajo el peso del rugido, llevando consigo un aura de locura y humillación que afectaría incluso a los hombres más valientes y experimentados. Anfidamante, instintivamente, se cubrió la cabeza con la capa y protegió a la princesa Mégara en su abrazo, sus oídos. A pesar de su valentía y experiencia en la batalla, el rugido del león era una fuerza primordial que trascendía cualquier noción de fortaleza humana. La bestia emanaba una presencia que desafiaba la lógica y la comprensión, dejando en su estela un sentimiento de vulnerabilidad y temor. Mientras tanto, Alcides estaba parado allí, inmutable, con su cabello negro ondeando en el viento que el rugido había provocado. Su mirada fija en la bestia mostraba una mezcla de asombro, valentía y una extraña conexión con la criatura. A pesar de su corta edad, parecía haber capturado la esencia de ese momento sobrenatural y desafiante.
Su porte y determinación ya evidenciaban las cualidades de un futuro héroe, y aunque enfrentaba al terror puro en forma de león, no flaqueaba ni retrocedía. Alcides se preparaba para lanzar otro feroz ataque, aunque sus golpes parecían inútiles contra la criatura aparentemente invulnerable. Sin embargo, en ese momento, del cielo descendió un poderoso rayo que desgarró un árbol y resquebrajó varias rocas cercanas. Alcides, concentrado en el monstruo, observó con asombro mientras el león retrocedía instintivamente. La bestia comenzó a resoplar, sus fosas nasales se abrían y cerraban, como si pudiera percibir el aroma de un banquete mucho más suculento al sur. Luego, sin previo aviso, salió corriendo a toda velocidad en dirección al campamento. Alcides, desconcertado por el comportamiento del león, se vio obligado a dejar su enfrentamiento inconcluso y correr tras la criatura para averiguar qué había desencadenado tal reacción en su formidable enemigo. En el corazón de Alcides, la preocupación por la seguridad de Atalía era ahora lo que lo impulsaba a correr hacia el campamento a toda velocidad. Cuando llegó al lugar, se encontró con un paisaje de devastación, pero afortunadamente, había pocos heridos entre los supervivientes. Su corazón se llenó de alivio al descubrir a Atalía, quien estaba atada pero aparentemente ilesa. Sin perder tiempo, la liberó de sus ataduras. Atalía se lanzó a sus brazos en un abrazo desesperado, temblando visiblemente. Si bien era una valiente guerrera, el gran león de Nemea era la criatura que había destruido a su familia y su comunidad, y solo verlo la había llenado de un temor profundo y visceral. El abrazo de Alcides fue un refugio en medio de la tormenta, un recordatorio de que estaban juntos en esta peligrosa odisea y que enfrentarían cualquier adversidad unidos. La muerte de los reyes. En medio del caos de la refriega, Anfitrión finalmente se encontró cara a cara con Toxio. El líder enemigo ya había logrado abatir a 4 nobles guardias de Leandro, lo que le valía una sensación de victoria y superioridad. Sin embargo, al ver a Anfitrión aproximándose, el rostro de Leandro adquirió una dimensión trascendente, como el de alguien que ha jugado el juego de la guerra con maestría y ha salido victorioso. Anfitrión se enfrentó a Toxio con determinación en sus ojos, su mente centrada en el desafío que tenía por delante. Ambos líderes eran formidables en el campo de batalla, y su choque representaba un enfrentamiento de voluntades y estrategias. Las espadas chocaron en un estallido de chispas mientras los dos hombres luchaban por ganar la ventaja. La ferocidad de su combate era palpable, cada uno moviéndose con destreza y agresividad, buscando una apertura en la defensa del otro. El sudor empapaba sus frentes mientras continuaban el duelo. Anfitrión evitaba los golpes de Toxio con movimientos ágiles y precisos, mientras que Toxio mostraba su habilidad para bloquear y contraatacar. Sus armas danzaban en el aire en una coreografía mortal, mientras el ruido ensordecedor de la batalla los rodeaba. La mirada de Anfitrión permanecía fija en Toxio, su determinación y enfoque nunca vacilaban. A pesar de las provocaciones y los insultos que Toxio había lanzado anteriormente, Anfitrión no permitía que eso lo distraiga de su objetivo. Su mente estaba clara y su corazón ardía con la pasión de la venganza y la justicia. El combate entre Anfitrión y Toxio era una lucha de titanes, una confrontación que representaba más que una simple batalla en el campo de guerra. Era un enfrentamiento de dos líderes poderosos, cada uno con sus propias motivaciones y objetivos. Cada movimiento, cada ataque y defensa, contribuía a la historia que se estaba escribiendo en ese campo de batalla, una historia de honor,
valentía y el deseo de prevalecer sobre la adversidad. Toxio superaba a Anfitrión en fuerza, altura y juventud, y cada vez que lanzaba un insulto, parecía regodearse en su superioridad. Eunuco de mierda, no sabes cómo satisfacer a mi hermana, rugió Toxio, desafiante y lleno de desprecio. Clavó su lanza en el suelo y, con un movimiento fluido, levantó su quitón, mostrando su torso poderoso y musculoso, así como su miembro viril. Un murmullo de asombro y admiración surgió de su hueste, un recordatorio constante de su dominio físico. Anfitrión, por otro lado, mantenía su mirada en el rostro de Toxio, ignorando sus provocaciones. A pesar de la diferencia de tamaño, había en su expresión una confianza tranquila y una chispa de malicia. Su experiencia en la batalla le había otorgado una habilidad innegable para anticipar los movimientos de su oponente, para leer sus intenciones en cada movimiento y cada mirada. Toxio levantó su quitón, exhibiendo su miembro en un gesto desafiante. Pero Anfitrión no se inmutó. En su lugar, levantó su lanza con un movimiento que irradiaba control y precisión. Mi divina esposa desea tu miembro, dijo con una voz calmada, mientras su mirada se mantenía fija en los ojos de Toxio. La carcajada de Toxio resonó sobre el campo de batalla, pero a medida que el intercambio de insultos continuaba, algo cambió. Las palabras crudas de Toxio eran como una cortina de humo que ocultaba el hecho de que su respiración se volvía más agitada, que su vigor estaba menguando. Anfitrión, en cambio, parecía inmune a la fatiga que empezaba a invadir el cuerpo de Toxio. En ese momento, Anfitrión dio un paso adelante, su lanza se movió con elegancia y velocidad. Un golpe preciso que apuntaba a una apertura en la guardia de Toxio. La respuesta de Toxio fue más lenta de lo esperado, y la lanza de Anfitrión golpeó su escudo con un estruendo ensordecedor. El impacto sacudió a Toxio, y en ese instante de vulnerabilidad, Anfitrión aprovechó su experiencia y agilidad. Con un giro rápido, Anfitrión se movió lateralmente, evitando el contraataque de Toxio. En ese mismo instante, su lanza trazó un arco elegante y certero. El arma se hundió en el costado de Toxio, atravesando la armadura y encontrando carne. Un grito de sorpresa y dolor escapó de los labios de Toxio mientras caía al suelo. El campo de batalla quedó momentáneamente en silencio ante el giro de los acontecimientos. Anfitrión se erguía sobre su oponente caído, su lanza todavía apuntando hacia él. Toxio jadeaba, herido y agotado, su mirada de desafío reemplazada por el asombro y la incredulidad. Anfitrión retiró su lanza, observando a Toxio con una expresión que mezclaba triunfo y compasión. Había logrado lo que parecía imposible, había derrotado a su enemigo más fuerte, no solo con su fuerza, sino con su inteligencia y control. Los hombres de Anfitrión comenzaron a celebrar, un rugido de victoria que resonó por todo el campo de batalla. Mientras tanto, Toxio yacía en el suelo, su orgullo herido y su arrogancia reducida a la nada. La batalla había llegado a un punto crítico, y Anfitrión había demostrado que la verdadera fortaleza residía en la habilidad de mantener la calma bajo presión, en la capacidad de usar la experiencia y la astucia para superar incluso al más fuerte de los enemigos. Anfitrión, con la destreza de un consumado actor en el escenario, giró su cuerpo en una media vuelta dramática. Sabía que Toxio se reincorporaría, sin importar cuán ensangrentado o dolorido estuviera. Los insultos seguían fluyendo de la boca de Toxio, mezclados con su ira y su desconcierto.
Anfitrión no perdió la oportunidad de aprovechar el momento. Con un movimiento inusual, colocó su lanza sobre su propio cuello, realizando una maniobra que parecía extravagante y absurda. Sin embargo, cada acción de Anfitrión tenía un propósito. Usó su cuello como guía para dirigir la punta de la lanza hacia el rostro de Toxio, quien todavía luchaba por ponerse de pie. El corte que resultó fue más una molestia que una herida grave, pero fue suficiente para rasgar a través del yelmo de Toxio. La sensación del metal rasgando su piel y la sangre caliente que comenzaba a brotar solo intensificaron su furia. Toxio rugió como un animal herido, la humillación y el dolor mezclados en su grito. Sin embargo, Anfitrión permaneció impasible. Su expresión no mostraba ni triunfo ni desprecio, solo una calma serena que contrastaba con la ira de su oponente. Leandro, que había estado observando la escena desde su posición, quedó sorprendido por la precisión y la audacia de Anfitrión. Era una demostración de habilidad y desfachatez, una humillación sin necesidad de palabras, una victoria que iba más allá de la mera fuerza física. La batalla no solo se libraba con espadas y lanzas, sino también con ingenio y estrategia. Y en ese momento, Anfitrión había dejado claro que era un líder que dominaba todas las facetas del arte de la guerra. El grito de Toxio resonó en el campo de batalla, su rostro reflejaba el horror y la vergüenza por el rasguño en su mejilla, un detalle que parecía importarle más que la herida sangrante en su costado. Pero ahora, en una posición de total vulnerabilidad, estaba de rodillas con su ingle expuesta debido a su corto quitón. Era como si Anfitrión hubiera preparado meticulosamente su jugada en una partida de ajedrez, y cada movimiento había llevado a este momento. Con una precisión inquebrantable, Anfitrión impulsó su lanza hacia adelante, como un maestro que ejecuta un movimiento perfecto. La punta de la lanza se hundió en la ingle de Toxio, el golpe certero y controlado. La punta de su enemigo fue reducida a la nada, mientras testículos y pene quedaban en el suelo, despojados de su orgullo y arrogancia. El campo de batalla quedó en silencio por un momento, pero luego estalló en risas y burlas. Toxio, el imponente rey de Micenas, había sido humillado de la manera más inesperada y dolorosa. La ironía de la situación no se perdió en nadie. Toxio, quien había buscado humillar a Anfitrión con sus palabras y amenazas, había terminado siendo víctima de su propia arrogancia. Las risas y los murmullos se propagaron como fuego, dejando en claro que la victoria no siempre se definía por la fuerza bruta, sino por la astucia y la habilidad estratégica. Anfitrión se alzó como el vencedor no solo en la batalla física, sino también en la batalla de la mente y la voluntad. Y mientras Toxio yacía en el suelo, derrotado y humillado, el nombre de Anfitrión se elevaba en la boca de todos como el líder que había demostrado su valía en el campo de batalla y en la arena de la inteligencia. Anfitrión no se detuvo en su acción. Mientras Toxio yacía en el suelo, retorciéndose de dolor y humillación, Anfitrión avanzó con determinación. Su lanza atravesaba el aire con precisión letal, cada lanzazo calculado para evitar arterias vitales, cada golpe dirigido a infligir sufrimiento en lugar de una muerte rápida. El campo de batalla, que antes había estado lleno de ruido y caos, se sumió en un silencio sepulcral. Los hombres que habían luchado junto a Anfitrión durante años observaban con asombro y horror mientras se le entregaba una suerte de justicia distinta. La audiencia estaba asombrada. Aquellos que conocían a Anfitrión sabían que era un guerrero de honor y valentía, que siempre había llevado a cabo sus acciones con una muerte rápida y certera.
pero en ese momento, estaba infligiendo una muerte lenta y humillante a su enemigo. Los murmullos corrían por el campo de batalla, las miradas de incredulidad se cruzaban entre los presentes. Era evidente que algo más estaba ocurriendo, que esta ejecución pública era un mensaje, una advertencia. La razón detrás de esta inusual elección se volvía clara para todos. Toxio no solo había intentado humillar a Anfitrión, sino que también había desafiado la dignidad de Alcmena, la esposa de Anfitrión. Había tocado un punto sensible en el corazón del rey, y ahora estaba enfrentando las consecuencias. Era un recordatorio para todos de que las acciones tienen repercusiones, de que no se puede socavar impunemente la integridad de un líder y su familia. La batalla parecía haber llegado a su fin, al menos eso era lo que todos pensaban. Sin embargo, en ese momento, comenzaron a gritar, «¡Está aquí! ¡Está aquí!», y la alarma se propagó por todo el campo de batalla. Anfitrión sintió un escalofrío recorrer su espalda al ver la escena de horror que se desplegaba ante sus ojos. El gran león de Nemea, el hijo de Tifón y Equidna, el terror de los hombres, había irrumpido en el campo de batalla con un rugido ensordecedor. Su enorme cuerpo, cubierto de una melena dorada y una piel invulnerable, se movía con una agilidad sorprendente, arrancando las vidas de los guerreros que se interponían en su camino. Anfitrión sabía que era una misión suicida enfrentarse a esa bestia, pero también sabía que era su deber como rey de Tirinto defender a su pueblo y a sus aliados. Así que, reuniendo todo su valor, tomó su lanza y su escudo y se dirigió hacia el león, dispuesto a luchar hasta el final. Mientras tanto, los dioses observaban desde el Olimpo el destino de los mortales, y algunos de ellos intervenían para favorecer a uno u otro bando, según sus intereses y caprichos. Entonces, en medio del caos de la batalla, el tiempo pareció ralentizarse a los ojos de Anfitrión. Cuando la colosal bestia se abalanzó hacia él, emergió de entre las sombras la figura de una mujer alada, portando un majestuoso escudo argivo con un brillo que parecía capturar la luz misma de los dioses y una lanza de pura plata que centelleaba como una estrella en el firmamento nocturno. Su yelmo, ornado con una cresta triple en tonos dorados y con plumas cinceladas que ondeaban al viento, confería a su presencia una majestuosidad divina. El gran león de Nemea, en toda su ferocidad y poderío, se detuvo ante la aparición de esta enigmática diosa guerrera. Un rugido profundo y reverente escapó de su garganta, como un tributo a la magnificencia de la mujer alada que había surgido en medio de la refriega. En ese instante supremo, todos, desde los más humildes soldados hasta el propio Anfitrión, sintieron la imperiosa necesidad de arrojar sus armas al suelo, como si un inmenso peso de respeto y reverencia los forzara a postrarse ante la majestuosidad de la misteriosa diosa. Era un momento de asombro y admiración, donde el mundo mortal se encontraba cara a cara con lo divino, un testamento de la grandeza que solo se podría encontrar en las páginas de las epopeyas más grandiosas. Sin embargo, en aquel día fatídico, Leandro se encontró sin el favor de los dioses, y su destino se entrelazó irremediablemente con el del gran león en una tragedia épica. Cuando sus ojos se cruzaron con los del imponente león, una comprensión profunda se abrió paso en su alma. Aquel león colosal, de furia indomable, no era Micenas, sino la personificación misma de su culpabilidad, de sus maquinaciones y ambiciones desmedidas. En un instante de claridad, Leandro entendió que él era el verdadero arquitecto de la carnicería que se desplegaba ante sus ojos, el artífice de su propio tormento. Sin su búsqueda desenfrenada de poder,
Toxio nunca habría llegado al trono y la paz habría perdurado. Era su codicia y sed de dominio lo que había desencadenado la furia del león, y ahora enfrentaba la verdad ineludible. En medio del tumulto de la batalla, un abismo de remordimiento y desesperación se abrió en el corazón de Leandro. Se dio cuenta de que su obsesiva búsqueda del poder lo había llevado por un sendero ensangrentado y de destrucción, y que su destino estaba sellado. El león, el implacable verdugo de la profecía, se alzaba ante él, listo para cumplir su cometido. Era el precio que Leandro pagaría por sus ambiciones y su arrogancia, una lección amarga y trágica que aprendería en sus últimos y sombríos momentos, cuando los hilos del destino se tejieran de manera irreversible en esta épica tragedia. El león se abalanzó sobre Leandro con una ferocidad insaciable, decapitándolo de un solo y brutal mordisco. Luego, con la misma bestialidad, volvió a girar para devorar al rey de Argos por completo. No quedaron rastros ni restos de aquel que una vez había sido un poderoso monarca, nada que pudiera ser quemado en honor a su memoria, nada que pudiera ser llorado por los suyos. Su destino se había consumado de manera implacable en el fragor de la batalla. En ese momento, la diosa guerrera emitió su propio grito de batalla, una proclamación de victoria que resonó como un trueno en el campo de batalla. Este sonido, poderoso y divino, hizo que el gran león de Nemea, que estaba absorto en su festín de carne humana, se recostara momentáneamente, como si fuera un gato domesticado lamiendo su pelaje en la sangre. Minutos que parecieron una eternidad pasaron mientras la diosa señalaba con su lanza hacia el bosque cercano. La bestia, reacia a abandonar el festín que tenía a su disposición, finalmente cedió ante la autoridad de la diosa y, con relutancia, se retiró hacia las sombras del bosque, dejando atrás la escena de destrucción y muerte que había sembrado en su camino. Los rugidos del león finalmente se detuvieron, y con ello, la batalla también había terminado, así como la presencia de aquella diosa, a quien Anfitrión no le había podido ver el rostro. Con la calma regresando al campo, los buitres comenzaron a descender para aprovechar su festín de carroña. La realidad de la muerte y la desolación estaba presente, recordando a todos la naturaleza efímera de la vida y la inevitabilidad de la muerte. Sin embargo, en esta noche, los hombres que habían sido enemigos durante el día ahora dejaban de lado sus diferencias. Los lazos de camaradería y solidaridad surgieron en medio de la fatiga y la sombra de la tragedia. Los soldados, una vez separados por el odio y la rivalidad, ahora se encontraban compartiendo hombro con hombro los espacios reducidos entre los cuerpos. Habían dejado atrás sus armas y ahora se apoyaban mutuamente, buscando consuelo y apoyo en la presencia del otro. Las heridas de la batalla, tanto físicas como emocionales, unieron a los hombres en una hermandad forjada en la adversidad. En el silencio que siguió a la batalla, las palabras y las diferencias se desvanecieron, y solo quedó la humanidad compartida por todos. La noche había caído sobre el campo de Micenas, y en su oscuridad, los hombres encontraron un refugio temporal. Aunque las cicatrices de la batalla permanecían, la tregua de la noche ofrecía un respiro, un recordatorio de la fragilidad de la vida y la importancia de la compasión y el entendimiento. En este instante, los hombres dejaron de ser enemigos y, en su lugar, se convirtieron en seres humanos que buscaban consuelo y compañía en medio de la tragedia y la incertidumbre. En medio del tumulto de antorchas y piras que comenzaban a arder, iluminando la oscuridad de la noche con su resplandor, caminaba Teo, un joven artesano de apenas 18 años. Sus gritos resonaban entre los cadáveres,
clamando por su padrino en medio del campo devastado. Había perdido el rastro de él cuando la formación se rompió, pero recordaba las últimas palabras que había escuchado de su voz: «Corre, hijo, corre con tu madre y tu esposa». El corazón de Teo latía con ansiedad y desesperación mientras buscaba en vano el rostro conocido en medio de la oscuridad. Finalmente, entre los cuerpos caídos, encontró el cuerpo de su anciano tío. La imagen era desgarradora. Su tío yacía semienterrado en el lodo, su cuerpo aplastado por los miles de pies que habían pisoteado el campo de batalla. Teo se arrodilló junto a él, dejando que las lágrimas se mezclaran con el barro en su rostro mientras lloraba la pérdida de su querido padrino, el hermano de su madre, quien le había acogido como un hijo después de la muerte de su padre por una peste. En ese momento, unas sandalias finas atraparon su atención. Estaban en los pies enlodados y reales de Anfitrión, el rey de Tirinto, uno de los comandantes enemigos en la batalla. Aunque el enemigo de ayer, Anfitrión no dudó en tenderle la mano en este momento de dolor compartido. Sin necesidad de palabras, ayudó a Teo a sacar el cuerpo de su padrino de la tierra fangosa. La figura imponente de Anfitrión se alzaba como una sombra protectora, su presencia brindando consuelo en medio de la tragedia. Anfitrión no solo ayudó a Teo a liberar el cuerpo de su padrino, sino que también le asignó 2 ayudantes para que llevaran el cuerpo a Micenas. El joven deseaba despedirse de su ser querido y rendirle homenaje a su manera, incinerando sus restos frente a su familia. En ese acto, en medio de la oscuridad y la muerte que los rodeaba, Teo encontró un destello de humanidad y compasión. Un recordatorio de que incluso en la guerra más brutal, la empatía y el respeto pueden trascender las diferencias y unir a las personas en su humanidad compartida. Epílogo. Así terminó la guerra que había devastado la región de Argólida, con la muerte de los 2 caudillos más crueles, Anfitrión, el rey de Tirinto y defensor de todas las ciudades al sur del río Inachos. Firmó un pacto de paz con la princesa Anaxo. Pero el asunto de quien debía reinar en Micenas quedaba pendiente, esperando una resolución. Entretanto, tras recibir una cuantiosa recompensa por sus servicios en el conflicto, Mina y su comitiva siguieron su camino hacia Beocia. En medio de la caravana, Anfidamante y Alcides iban juntos. Aunque el motivo que había llevado al exilio de Alcides había caído en la batalla, el joven príncipe aún tenía mucho que probar, saberes que aprender y un perdón que solicitar ante otro rey por sus hechos pasados. Pero eso es otra historia, que esperaba en el destino de su futuro. Incierto.